La Catedral de El Salvador es el centro del casco antiguo de Oviedo. De una sola torre, se levanta sobre la basílica construida por orden de Alfonso II el Casto. El primer altar a San Salvador se consagró el 13 de octubre del 821, hace 1200 años. Aunque la mayor parte de la basílica es del siglo XV, debido a sus numerosas reconstrucciones, reúne diferentes estilos artísticos, predominando el gótico flamígero. La visita al interior de la catedral es con entrada de pago. Antes de entrar, se puede admirar la torre y una vez dentro no se debe perder los llamados imprescindibles. El retablo mayor está entre ellos. Es una de las obras de mayor belleza del gótico español junto a los retablos de Toledo y Sevilla. Es un conjunto sobredorado de 24 altares con 5 calles y 5 alturas, en el que, dejando la calle central aparte, se puede leer el Evangelio. El proyecto general se debe a Grijalte de Bruselas y Juan de Balmaseda, que trabajaron en este retablo en 1511 y 1518. Por la calle del Peso se llega a la Plaza de la Constitución, que preside el edificio del Ayuntamiento. A su derecha, la iglesia de San Isidoro, que fue iglesia del Colegio de los Jesuitas hasta la expulsión de esta orden en 1767, y cuyo edificio tuvo, como la catedral, diseñada pero nunca construida, una segunda torre. El edificio del Ayuntamiento, o Casa Consistorial, fue diseñado en 1622 por Juan de Naveda, aprovechando el soporte de la vieja muralla. Las obras acabaron en 1671, pero ha tenido grandes reformas. La última, en 1940, con un proyecto de Gabriel de Torriente, en la que se añadió la Torre del Reloj. En Oviedo se concentran 5 de los monumentos del prerrománico declarados Patrimonio Mundial por la UNESCO en 1985 y 1998. San Miguel de Lillo o Liño, que fue en su día una basílica de la que hoy se conserva una pequeña parte, no está tan bien conservada como Santa María, la que veremos posteriormente, puesto que ya en el siglo XI sufrió un derrumbe que solo dejó en pie un tercio de la construcción. En el exterior se pueden admirar las celosías. De San Miguel destaca la decoración escultórica, como son sus columnas, basas y capiteles, aunque lo más importante está en las jambas del pórtico, con figuras del circo romano. En el interior aún hay restos de las pinturas decorativas originales. Santa María del Naranco es el ejemplo más bello y armonioso de una arquitectura que simbolizó el poder del Reino de Asturias cuando en el sur de la península triunfaba el Califato de Córdoba.
Aunque fue iglesia entre el siglo XII y el primer tercio del siglo XX, y aún hoy es sede de algún servicio litúrgico y depende de una parroquia, la construcción no encaja con un esquema religioso. Se considera que fue un palacio y parte de un conjunto residencial palatino, oficial o de retiro de campo, del monarca que ordenó la construcción, Ramiro I. Tiene 2 plantas, cada una con 3 dependencias, con grandes innovaciones arquitectónicas, bóvedas de cañón, contrafuertes y una riqueza decorativa, capiteles, medallones, que adelantó varios siglos los talleres del gótico. En los extremos de la sala principal hay sendos miradores. Los 3 arcos del oriental son, desde hace muchos años, el símbolo del turismo en Asturias. Los lagos de Covadonga son 2 pequeños lagos, el Enol y el Ercina, de origen glaciar situados en la parte asturiana del Parque Nacional de los Picos de Europa, en el macizo occidental de dicha cadena montañosa. Existe un tercer lago, el Bricial, que solo tiene agua durante el deshielo, pero también pertenece al conjunto. Se sitúan en el concejo de Cangas de Onís y se accede a ellos a través de una carretera de 14,5 kilómetros que nace en el real sitio de Covadonga para llegar en primer lugar al lago Enol, incluyendo también una pequeña carretera que lleva hasta el lago Ercina. Su frecuente uso desde 1983 como un final de etapa en la Vuelta Ciclista a España ha popularizado internacionalmente el paraje. La excesiva afluencia de visitas, en especial en temporada alta, también ha supuesto que el acceso en coche a los lagos esté restringido.
Yastres es una parroquia y villa marinera del concejo de Coluga con una población que ronda el millar de habitantes repartidos entre los pueblos de Yastres y Yuces que conforman la parroquia. Sus orígenes se remontan a época romana y el primer testimonio escrito sobre este asentamiento data del año 943. La actividad solidaria de los pescadores de Yastres y su espíritu de superación ha sido ejemplo e inspiración para los actuales habitantes de la parroquia, cuyas asociaciones y entidades tienen como referente los valores y ejemplos de sus antepasados. A pesar de la crisis del sector pesquero, la actual cofradía de pescadores Santa María de Sábada mantiene su participación en la vida de la localidad. El puerto es el punto de encuentro más emotivo de Yastres, un lugar donde el visitante encontrará la verdadera dimensión y valor del pueblo, verdadero motor de desarrollo de Yastres y testigo de una historia marcada por el mar y sus familias. La playa de Luanco, también conocida como Santa Marina, es el arenal de la villa marinera y turística de Luanco. Fue regenerada en 1995, ya que antes perdía toda su zona arenosa en pleamar. Desde entonces se ha convertido en una ensenada muy frecuentada y dispone de excelentes servicios. La iglesia de Santa María remata el conjunto paisajístico de esta playa. La palabra cudillero hace referencia a la forma recogida de su desarrollo. Tiene su origen en una analogía orgánica, la del codo. En el siglo XIII se llamaba codillero. La visión de este escenario plegado en sí mismo y pintado en el mar bien ha merecido unas buenas secuencias cinematográficas. De esto se encargó el director José Luis García en su galardonada Volver a empezar, el primer Oscar del cine español. Desde las alturas pronto se comprende que Cudillero es una villa nacida y desarrollada en torno a la actividad pesquera. Llegó a tener la flota más grande de Asturias y una de las más importantes del Cantábrico. Una estampa que aún se repite con frecuencia es la de los barcos llegando a un abrigado puerto que, al igual que el pueblo, resulta recogido y admirable. Muy cerca se encuentra una moderna rula del pescado y al lado un pequeño astillero y nuevas estructuras industrial artesanas que se preocupan de sacarle rendimiento productivo y comercial a lo que consiguen los anzuelos.
es una ciudad española con la categoría histórica de villa. Es el único núcleo de población de la parroquia del mismo nombre. Su concejo, denominación que reciben los municipios en el Principado de Asturias, es el más poblado de la comunidad autónoma, con 268.000 habitantes. Desde su fundación en época romana, el desarrollo del núcleo urbano ha estado vinculado al de su puerto, que actualmente es líder en movimientos de graneles sólidos en España. Hasta fechas recientes, Gijón tuvo un carácter eminentemente industrial, lo que favoreció su gran crecimiento de los siglos XIX y XX. No obstante, durante las últimas décadas, la crisis de la siderurgia y el sector naval han llevado a la reconversión de su tejido productivo, transformando la ciudad en un centro turístico, universitario, comercial y de I+D+I. Así, además de contar con una red municipal de museos, alberga la Milla del Conocimiento Margarita Salas. Esta comprende el complejo cultural de la Universidad Laboral, un campus universitario y un parque científico y tecnológico. La ciudad es conocida por antonomasia como capital de la Costa Verde y es asimismo capital de la provincia marítima de Gijón. Por el concejo discurre el Camino de Santiago en su ruta costera.